Jueves pasado iniciamos esta serie sobre el gobierno de la iglesia y comenzamos viendo las bases y nos fuimos al Antiguo Testamento a intentar descubrir cuál es la enseñanza bíblica, cuál es la enseñanza en la cual la Escritura es unánime sobre el pueblo de Dios y más concretamente sobre la congregación. Tratamos de hacer a un lado por un momento la estructura rígida del gobierno de la iglesia enfocada en los pastores, aunque evidentemente vamos a llegar ahí, pero tratamos de irnos a un entendimiento claro de cómo es que el Señor establece a un pueblo. Y vimos que inicialmente la congregación, y seguimos el patrón dado por la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:9, lo voy a leer rápidamente, pero ustedes son linaje escogido, son un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iniciábamos con este concepto de linaje escogido, veíamos que la congregación, veíamos que el pueblo de Dios, veíamos que la iglesia es la simiente de la mujer, aquella que aparece en Génesis 3:15. Sabemos que el pecado vino al mundo, sabemos que Eva cae en la tentación de Satanás, de la serpiente antigua. Adán cae junto con ella en la tentación en vez de santificarla, y esto nos lleva a la naturaleza caída del hombre. Y sabemos que desde ese mismo momento se nos anuncia que habrá una simiente de la mujer que aplastará la cabeza a la simiente de la serpiente. Nos es anunciado los principios del evangelio y nos es anunciado literalmente el Mesías desde ahí mismo, desde Génesis 3:15. Veíamos que este texto de Génesis 3:15, la palabra utilizada para simiente, pareciera tener un enfoque principalmente singular, pero veíamos que esta palabra es utilizada de manera intercambiable, puede ser singular y puede ser plural. Y luego revisamos, hicimos un recorrido sobre la pluralidad de esta palabra y cómo el pacto de Dios nos apunta a un pueblo como la arena del mar, como las estrellas del cielo, en el cual serán benditas todas las naciones de la tierra. Veíamos luego también que la congregación es la asamblea de los santos y es una santa convocación. Veíamos cómo esta santa convocación implica que hay un pueblo que ha sido verdaderamente santificado por Dios, salvo por gracia. Dios mismo se ha revelado a este pueblo, aunque este pueblo ni siquiera era pueblo, no merecía absolutamente nada. Lo hace por medio de un mediador, y ustedes recuerdan aquella figura que veíamos en Moisés. Y cómo Moisés apuntaba a un mediador más grande entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Esta santa convocación, esta asamblea de los santos es convocada por gracia. No puede resistir la presencia de Dios, sin embargo Dios está en medio de ellos. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo se arregla alrededor del tabernáculo, de aquel Dios temible que aparece en el monte, y el pueblo literalmente pide no escuchar, sino escuchar del labio de Moisés, porque en efecto no podían resistir la gloria de Dios. Pero luego vemos cómo el Señor muestra su gracia a través del tabernáculo, habitando en medio de ese pueblo de una manera no letal. Eso implica salvación dada por gracia, y no solamente eso, sino una nueva vida en la cual Dios está en medio, en la cual Dios es el centro, en la cual este pueblo es diferente porque tiene la ley de Dios y un anhelo que es expresado
desde aquellos antiguos tiempos por el Señor mismo es, si tan solo ellos tuviesen esa ley en su corazón, para que la obedeciesen. Con este anhelo expresado por el Señor de una manera tan antropomórfica, de una manera tan como humana, como si fuese un hombre. Sabemos que Dios no es un hombre, no es como nosotros, pero nos expresa este anhelo y lo hace de una manera profética. Porque lo que está anunciando es que en efecto el pueblo de Dios llegará a tener la ley de Dios escrita en sus corazones. Que ya no iba a ser un corazón de piedra, como las tablas de piedra que estaban en aquel tabernáculo en medio del pueblo, sino que ahora tendrían un corazón de carne. Cristo mismo encarnado, Cristo mismo, Dios el Hijo en medio de nosotros, quien ahora nos ha redimido por medio de su muerte en la cruz. Nos ha dado nueva vida por medio de su resurrección y nos ha hecho entrar al reino por medio de su ascensión y exaltación. Veíamos que esta asamblea de los santos cumple un rol activo. Veíamos cómo la formación del pueblo de Dios alrededor de la casa de Dios era algo importante, que el pueblo se identifique. Y fíjese, hasta un trueno cayó para darle énfasis a esto que estamos hablando. Es un trueno, para que usted se imagine la presencia de Dios. El pueblo debía de tener un involucramiento activo, debía haber una obediencia diligente. Cada tribu, cada familia debía identificarse por sus banderas. Y luego vemos esto puesto en acción, ya no solamente en el contexto de la peregrinación hacia la tierra prometida, sino entrando a la conquista de la tierra prometida. Y lo veíamos, cómo este pueblo obedece y tiene la responsabilidad de participar activamente en la batalla por la tierra prometida. Literalmente este pueblo llega a Jericó y es el pueblo el que grita para que las murallas caigan. No es Josué el heroico que viene y hace algún tipo de acto específico. Es el pueblo, es responsabilizado por la obra de Dios que va a ser manifiesta en la tierra prometida. De alguna manera el pueblo tenía una gran comisión o una comisión en aquel entonces que apuntaba a nuestra gran comisión. Y veíamos cómo ahora nosotros en la gran comisión entendemos que somos absolutamente todos llamados a involucrarnos. No podemos pensar que solamente es para los líderes, para los pastores, para los maestros, para los que han estudiado teología, esta gran comisión. Todos aquellos que se acercan a la palabra de Dios fielmente entienden que la gran comisión es un llamado para todo el pueblo de Dios. Y finalmente llegábamos a la conclusión que Israel era nada más un ejemplo, un tipo que anunciaba el pueblo de Dios, el cual tendría ese nuevo corazón del que hablaba allá atrás la ley, ahora un corazón dado por Dios por medio de su Espíritu Santo, y veíamos cómo Cristo es ese mediador entre Dios y los hombres perfecto, porque es Dios mismo hecho hombre. Dios mismo entre nosotros. Dios mismo a quien hombres, seres humanos, pudieron ver cara a cara y escuchar su voz. Y de quien nosotros hoy recibimos la palabra, esa
revelación última que encontramos en Hebreos 1 del 1 al 2. Dios nos ha hablado de tantas maneras a través de sus siervos, los profetas. En estos últimos días, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por medio del Hijo. Al llegar a esa conclusión, hablábamos un poco sobre cómo Cristo era un rey que había ascendido a un trono más alto que el de David. Pero veíamos cómo estas implicaciones del reino tenían muchísimo que decirnos sobre cómo ahora la iglesia debe de funcionar. La palabra de Dios nos muestra en Deuteronomio 17 que el rey de Israel debería de ser como uno en medio de sus hermanos, que tenía una copia de la ley. El rey debía de ser aquel que establecía un ejemplo y el pueblo debía de vivir bajo ese ejemplo. La enseñanza del Antiguo Testamento nos muestra que eso era insuficiente viniendo de toda la casa de David. Pero había una promesa en la casa de David. Habría un hijo de David que se levantaría después de él, que edificaría casa al nombre del Señor. Y comprendíamos que este es Jesucristo, quien ha sido exaltado a la diestra de Dios hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Veíamos en Primera de Corintios que Pablo identifica a Cristo como aquel de quien habla el salmista en el Salmo 110:1. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pablo lo identifica en 1 Corintios 15, pero luego encontramos también en Romanos 16 que el Señor pondrá pronto a Satanás debajo de nuestros pies. Y eso nos daba un cierre precioso. Es Cristo la simiente, pero la simiente somos todos nosotros, el pueblo de Dios. Y la obra de Cristo es responsabilidad de todos aquellos los que han puesto su fe en Él. Y ahora que tocamos el tema de la fe, vamos a hablar de ese fundamento de la iglesia. Brevemente, recordando y recapitulando lo que ya enseñó el pastor Jonathan. La iglesia de Cristo está fundada sobre la base sólida a la que apunta Israel y el antiguo pacto del que hablamos la semana pasada. ¿Cuál es esa base sólida, mi hermano? En resumen, la confesión de Pedro que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, mi hermano, aquel de quien se puede esperar perfecta obediencia porque procede del Padre. Juan 5:37 nos dice: el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Y aparte de que acabamos de ver de que Jesucristo, el Hijo de Dios, procede del Padre, Juan 10:30 nos dice algo muy interesante. Yo y el Padre somos uno. El Hijo de Dios, Jesucristo, procede del Padre y también es uno con el Padre. Es decir, Dios mismo en medio del pueblo. Y esto fue anunciado, mis hermanos, desde la antigüedad por Moisés y por los profetas. Cuando Pedro
declara esta verdad en Mateo 16 del 13 al 18, que lo voy a leer. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, qué importante es contemplar esta verdad de la confesión de Pedro, que algunos han llegado a exageradamente mistificar, pero realmente tiene un arraigo en lo que Dios venía haciendo desde la antigüedad. Pedro está resumiendo toda la enseñanza del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, está observando a Jesucristo enfrente y su obra y está llegando a la conclusión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le afirma, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Mis hermanos, Israel, al recibir la palabra de Dios, al recibir la ley de Dios, no fue informado por carne ni sangre tampoco. Dios haciéndose cercano a los hombres es un evento que ocurre desde el principio. Es la obra consistente de la salvación de ese Dios que no cambia y que ha llevado todo lo que anunció desde el principio hasta el final y lo que nos falta por ver. De tal manera que todo lo que conocemos de Dios no fue revelado por carne ni por sangre, sino del Padre. Y eso es precisamente lo que vemos en Éxodo 4:22. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor. ¿Quién dice esto? El Señor, no iba a ser Moisés quien dice esto. Es el Señor. Y utiliza el nombre del pacto. Yo soy el que soy. Israel es mi hijo, mi primogénito. Primera de Samuel 2:35. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Fíjese también lo que dice la palabra de Dios en segunda de Samuel 7 del 12 al 15. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. ¿Se da cuenta de dónde sale la idea de hijo? De por qué Pedro concluye que este es el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Habíamos visto Israel es mi hijo. Hoy estamos viendo que se iba a levantar uno de las entrañas de David y el Señor establecería su reino. Él sería padre para él
y él un hijo. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Mis hermanos, Pedro estaba aceptando la enseñanza fundamental de toda la escritura. Y su confesión es una confesión dada por Dios, no por carne ni por sangre. El mundo alrededor de Israel, de lo que estuvimos estudiando la semana pasada, se llenó de paganismo. Usted puede estudiar mucho la historia de la religión de esos tiempos y usted va a ver que hay muchas propiedades similares. Muchos pueblos que tenían tabernáculos, pero adentro había ídolos. Usted va a ver que hay muchas historias de la creación, pero todas son historias paganas de transformación de lo que ya existe. Solamente hay un Dios, creador de todo lo que hay de la nada, de absolutamente nada. Y cuando Jesús identifica la confesión correcta en Pedro, identifica el mismo evento. De lo nulo que podía existir en el corazón pecador humano de Pedro, el Padre le ha mostrado que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. De donde no había nada, de este pescador Galileo, surge una confesión a la cual los fariseos no podían llegar. El Señor fundamenta su iglesia en esta confesión. Y vamos a ver la obra de Dios alrededor de esta confesión. Yo quiero que usted mire primero el hecho de que es el Padre quien concede la confesión correcta. Es el Padre quien da este conocimiento. Mateo 16:17 dice, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, mis hermanos, esta confesión sobre la cual se basa nuestra iglesia es una dádiva de Dios, al mismo estilo que la creación, al mismo estilo que la promesa de Dios de la restauración después del pecado. De la misma manera en la cual Dios se reveló a los patriarcas, de la misma manera en la cual Dios se reveló a Moisés y nos dio la ley, le dio la ley al pueblo de Israel. Literalmente, Cristo en medio de nosotros es el Verbo encarnado y la capacidad de creer en que Cristo es Dios en medio de nosotros, hecho hombre, procede solamente del Padre. Deuteronomio 30 del 6 al 8. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio 30 del 6 al 8. Dice, además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de ¿qué? De que vivas. Es decir, no hay vida fuera de esta obra. Quiero que usted lo contemple de esta manera. Fuera de la circuncisión del corazón, no hay vida.
el Señor, tu Dios, pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Mis hermanos, si bien estamos leyendo el antiguo pacto, estamos leyendo el Deuteronomio, que es una especie de repetición de la ley antes de entrar a la tierra. Qué increíble que el antiguo pacto trae la capsulita de la única posible vía mediante la cual los hombres pueden honrar al Señor, pueden glorificar al Señor y pueden habitar con Él eternamente. Y eso es el nuevo pacto. En medio de las sanciones por la desobediencia, Dios circuncidará el corazón, porque el corazón de los hombres es comprobado en todo el antiguo pacto, siempre se desvía cada uno por su camino. Pero yo quiero que usted vea que es el Señor quien circuncida el corazón del creyente. Es el Señor quien nos da nueva vida, y eso le debe de traer un gran aliento a usted, y también le debe de retar a usted sobre el tipo de vida que lleva. El aliento, ¿por qué? Porque eso implica que usted jamás lo iba a poder hacer, pero aquel que es el único que puede crear las cosas de la nada, lo hace en la vida de quien Él le place. Como es el caso del antiguo Israel, que había caído, había ido a la cautividad, no había remedio, pero el Señor dice proféticamente, porque acá ni siquiera había pasado nada de eso, pero proféticamente le dice el Señor tu Dios, circuncidará tu corazón para que estos mandatos puedan ser obedecidos. Es el Señor de quien viene toda esta capacidad. Joel 2:27. Ya adentrados más en el contexto de lo que acabamos de leer, que es Deuteronomio, estas cosas no habían sucedido, mis hermanos, en el texto que hemos leído. Era nada más la ley de Dios, un pacto donde literalmente hay bendiciones y hay sanciones, bendiciones por la obediencia, sanciones por la desobediencia, y Dios en las mismas sanciones prevé su gracia y su misericordia de darle un nuevo corazón al pueblo, de ser Él quien va a dar al pueblo la capacidad de conocer y amar a Dios. Gloria a Dios por eso, porque por eso podemos oír su voz. Pero fíjese Joel 2:27. Ya acá la historia se desenvolvió. Dice el Señor, y sabrán que en medio de Israel estoy yo. Y sabrán. Quiero que usted le ponga atención a ese detalle. Joel se está refiriendo al pueblo genuino de Dios. Es el pueblo que va a saber que en medio de Israel está ¿quién? Dios mismo. Se va dando cuenta cómo cuando Jesús dice que esto no se le reveló ni carne ni sangre a Pedro, Jesús está siendo increíblemente bíblico. Jesús está recogiendo todas estas realidades y está afirmando a Pedro con la autoridad misma de la Escritura, porque Jesús no está contradiciendo aquel texto que trata de él. Sabrán que en medio de Israel estoy yo. Y aquí tenemos a Pedro, quien sabe que en medio de ellos está él. Y que yo soy el Señor su Dios y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. La confesión de Pedro estaba cargada con todo este significado, mi hermano. Le pido al Señor que me ayude a transmitirle esto.
porque yo quiero que usted entienda que esa es también su confesión hoy. Juan 6, del 44 al 45. Congruente con todo lo que acabamos de leer, Jesús enseña cómo es que alguien puede creer, puede poner su fe en Él para salvación. Jesús dice, nadie. ¿Se acuerdan lo que dijimos, verdad? La creación de la nada. Nadie, porque no hay nada. No hay materia prima de fe en el hombre. Yo quiero que usted lo entienda. Somos pecadores separados de la gloria de Dios. No hay, o sea, de verdad en nosotros no hay materia prima. No hay alguien que sea, este medio pasa, mira. Hoy que los tomates valen más que un kiwi, ¿verdad? Nos toca juzgar los tomates por el menos peor, ¿verdad? Mira, este está podrido de acá, pero le podemos cortar la punta y entonces a 3 por el dólar, a 4 por el dólar y así, ¿verdad? Y unos tomatillos, este medio pasa. Pues el Señor se halla con una cesta de tomates podridos, engusanados de mosca, imposibles de tomar, dignos de ser arrojados a lo más profunda fosa. Bueno, al infierno, ¿verdad? Ese es el escenario. Yo quiero que usted lo entienda. Por eso dice nadie, ninguno de ustedes, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Fíjese usted cómo el Señor viene anunciando esto. ¿Quién envía su ley? ¿Cómo vimos que la ley de Dios llega al pueblo? Es Dios mismo, es el Señor mismo, se manifiesta en un monte, le entrega la ley a Moisés. Y el Señor estaba anunciando que Él iba a enviar a la ley encarnada, verbo encarnado. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Jesús está leyendo el nuevo pacto. Jesús está leyendo la profecía del antiguo pacto que está apuntando a la gracia y misericordia de Dios para la salvación de los pecadores. La única manera en la cual todos los santos han sido salvos en toda la historia. Nosotros hoy en la sustancia, pero nuestros padres allá en la antigüedad se aferraron en fe a las sombras. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Es decir, mi hermano, todos aquellos que recogieron la verdadera enseñanza del Padre a Israel en el antiguo pacto, iban sí o sí a venir a Cristo. Voy a hacer una pequeña cápsula antijudaizante por acá. Hay muchos que creen que pueden mezclar la fe en Jesucristo con alguna religión judía moderna. Mi hermano, la verdadera religión judía llevó a todos sus creyentes a Jesucristo en el debido tiempo. Porque todo el que recibió la enseñanza del Padre entendió lo que entendió Pedro. Y entendió lo que entendimos hoy usted y yo por su gracia y misericordia. Por ende, la enseñanza del Padre no está dividida, es única y nos lleva a Jesucristo. Todo el que ha oído y aprendido al Padre viene a mí. Y esto es porque el Hijo, mi hermano, el Verbo mismo encarnado, la palabra de Dios misma encarnada, es
la confesión correcta hecha hombre. El pastor Jonathan lo decía. Si bien es cierto, en el contexto específico de Mateo 16, no se está refiriendo Jesús contextualmente ni textualmente a él mismo como la roca. De alguna manera se entiende que esa confesión descansa en la verdad que Él es la roca. Por ende, es el Padre quien revela esto. Esta verdad procede del Padre y esta verdad es el Hijo. Yo quiero que usted comprenda lo que nos ha sido dado en Cristo Jesús. La abundante provisión para los miserables pecadores que éramos nosotros, que el Hijo mismo de Dios vino a salvarnos. Vino en nuestro lugar y hoy estamos en Él. El Padre, mi hermano, envió entonces en su debido tiempo, tal cual había sido anunciado desde la antigüedad, al Hijo, en quien todos los creyentes han recibido la adopción de hijos. Vamos a leer Ezequiel 34:23. Fíjense lo que dice. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará. Mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Dios ha dicho que Él mismo estará en medio de nosotros, pero Él lo hará a través de poner a su siervo David. Hay algunas personas que han hiperliteralizado este texto y piensan que literalmente en el futuro David va a aparecer ahí reinando en medio del pueblo de Dios. No. Yo quiero que usted entienda que este es un símbolo que está siendo utilizado para representar el pacto de Dios con David que se encuentra ya en 2 de Samuel capítulo 7. Aquel heredero del trono de David que se sentaría eternamente en el trono. Básicamente eso es lo que está hablando. Y por ende, cuando usted lee Ezequiel 34, usted no está hablando de pastores necesariamente en el sentido que hoy hablamos, sino que se está refiriendo a gobernantes. Ezequiel 34 habla de los malos pastores de Israel y se está refiriendo a los gobernantes de Israel. Por ende, acá hay una connotación de reino. Jesucristo es provisto como el pastor, pero es provisto como el gobernante, como el rey, como aquel que va a apacentar a las ovejas. Juan 1 del 9 al 14. Y Juan se va más profundo. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Yo quiero que ustedes entiendan a la luz de todo lo que ya hemos estado estudiando desde la semana pasada, que acá Juan se está refiriendo a la historia de Jesús en su ministerio terrenal, pero se está refiriendo literalmente a toda la historia de la revelación de la redención. Jesús viene en carne, pero la palabra había sido revelada desde mucho antes y los suyos no la recibieron. Por ende, esto va más allá. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y yo quiero que usted
agarre ese término, porque por aquí lo voy a agarrar y lo voy a hacer responsable de muchas cosas a todos ustedes y a mí también. Se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne. Le recuerda un poco lo que Jesús dijo por allá, se lo dijo a Pedro en Mateo 16, ni de la voluntad de carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahí hacemos un anuncio de nuestra iglesia. Gracias. Lleno de gracia y de verdad. Mi hermano, el Padre es quien provee esta confesión. Y esta confesión anuncia la verdad de que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y a los que creen en su nombre se les dio la potestad de participar de esa realidad, es decir, ser hechos hijos de Dios. Yo espero que usted haya venido sumando esos conceptos porque esto lo carga totalmente. Cuando usted no en el mal sentido, sino en el sentido de la carga de todo lo que esto significa, que usted tenga la potestad de ser hecho hijo de Dios, lo hace a usted partícipe del título de Cristo. El Hijo de Dios. Él es el primogénito entre muchos hermanos. No estamos hablando de pequeños diositos, pero estamos hablando, sí, de el Hijo del Hombre, de Dios mismo hecho hombre, el Cristo, el Mesías, quien nos da nueva vida en Él y nos permite hoy vivir por Él y para su gloria, y que en el día final nos permitirá verle cara a cara porque seremos como Él es. Gálatas 4, del 4 al 5. Dice la palabra de Dios: pero cuando vino la plenitud del tiempo, cuando fue el tiempo adecuado, cuando fue el tiempo correcto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Algunos piensan que esto es una especie de declaración en contra de la ley, y es todo lo contrario. El Hijo de Dios, el que se sienta en el trono de David, es el siervo obediente de Dios. ¿Y obediente usted a qué cree? A la ley de Dios. Ahora bien, pero acá está la gracia de Dios, porque se nos ha provisto al Verbo mismo de Dios, al Hijo de Dios, nacido de una mujer como nosotros, nacido bajo la ley como nosotros, a fin de que nos redimiese, mi hermano, a fin de que por su obra nosotros participáramos de su gloria y recibiésemos la adopción de hijos. Entonces la iglesia tiene su fundamento en esa confesión correcta que la da el Padre. Él es quien concede la confesión correcta, pero el Hijo, el Verbo encarnado, es la confesión correcta hecha hombre, nacido de una mujer, y esto nos permite a nosotros participar de la adopción de hijos. El hecho de que Cristo vino, se hizo verdadero hombre y habitó entre nosotros, Dios, verdadero Dios, habitó entre nosotros, verdaderamente hombre, es lo que a usted y a mí, hombres pecadores, nos da la única esperanza de poder estar
con el Señor algún día. Y hoy en día disfrutamos ya de eso. Pero no quiero adelantarme. Vamos ahora al Espíritu. Vamos ahora al Espíritu. El Espíritu, mi hermano, es el poder de Dios tras la confesión correcta. Y yo quiero que usted se dé cuenta que hemos desglosado a todo el ser de Dios, a las tres divinas personas, en la obra que Dios ha hecho para fundar a su iglesia sobre esta verdad del Evangelio. El Padre y el Hijo, mi hermano, envían al Espíritu para darle poder a los santos para ser testigos de Cristo. Y esto ha sucedido desde el momento en el que vemos la creación. Dios habla, Él crea por el poder de su palabra y ahí vemos al Padre, vemos al Verbo, vemos al Hijo y luego el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Desde el acto creativo vemos al Dios trino, es un solo acto. Identificamos estas tres subsistencias, es esta forma trina de actuar de Dios, pero identificamos a un solo Dios. Identificamos su sola voluntad, identificamos su sola obra. Y el Espíritu Santo es parte fundamental de ello. Cristo nace de una virgen. ¿Quién concibió de quién? Del Espíritu. ¿Pero quién envió al Hijo? El Padre. Todo eso es una sola obra, es un solo acto. Pero hay tres subsistencias. El Espíritu Santo es así de vital. Y ese Espíritu Santo nos ha sido dado a nosotros como aquellos que confesamos a Cristo, como el poder de Dios para poder hacer esta confesión, llevarla al mundo, predicarla en el mundo y que todo el que crea también pueda repetir esta confesión. Es por medio de la obra del Espíritu Santo que esto sucede. Si el Espíritu Santo no es quien hace esta obra, simple y sencillamente esto no sucede. Eso significa que el Padre mismo no ha llamado. Donde el Espíritu Santo obró es porque el Padre inicialmente estaba llamando a alguien al Hijo y lo hizo por el poder del Espíritu. Pero donde no hay la confesión, donde no hay la fe genuina en Cristo, implica que el Espíritu no ha obrado porque no fue nunca la voluntad del Padre. Por ende, mi hermano, acá también quiero dejarle yo la enseñanza. La iglesia no le anda orando a cada persona de la Trinidad. Eso es triteísmo. No le vamos a ir a orar al Espíritu para que haga algo diferente que lo que el Padre. No vamos a creer que Jesús está allá en un lugar y el Espíritu por el otro. Mi hermano, la obra de Dios es una y el Señor nos manda a orarle al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, el Hijo. ¿Y el poder es de quién? Del Espíritu. ¿Para gloria de quién? Del Padre, trino. Ese es el Dios bíblico, el Dios que se ha revelado y el Dios que nos ha permitido creer en Él. Números 11 del 16 al 17. Y voy avanzando porque me come el tiempo y creo que vamos a tener que dividir esta enseñanza. Números 11 del 16 al 17. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí
y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Llevando todo esto al gobierno de la iglesia, es importante entender que nunca fue el diseño de Dios que el hombre estuviese solo. No es bueno que el hombre esté solo, es una declaración antes de la caída. Desde ya de Génesis 1. Por ende, Números 11 es consistente. Moisés no debe estar solo. Y Moisés es un tipo de Cristo y él no debe estar solo. Y comienza el Señor a expandir esto y a mostrarnos a través de los oficiales y de los ancianos cómo deben de ser ellos sobre quienes viene el Espíritu. Porque toda la obra, la carga del ministerio de Israel, y en este caso aprendiendo nosotros de Israel, que es nuestro ejemplo, toda la carga que tenemos en la gran comisión requiere que usted y yo tengamos ¿de quién? El Espíritu. Debemos de ser llenos del Espíritu. No hay otra manera de llevar la carga y no es bueno que el hombre esté solo y por ende el gobierno de la iglesia no es bueno que lo haga un hombre solo. Jesús mismo nos da el ejemplo. Él es el Rey, Él es el Señor. Afirmamos solo Cristo, solus Christus, lo afirmamos. Pero ese solo Cristo está, por la voluntad del Padre, habitando en medio de su pueblo por medio del Espíritu, para la gloria del Padre. Por ende, el Señor mismo nos ha dado ese modelo. Jueces 15, del 14 al 15. Un texto raro que metí ahí, pero quiero que lo veamos, porque quiero que también aterricemos del tipo de receptores del Espíritu que somos. Jueces 15, del 14 al 15. Al llegar él, y él es Sansón. Al llegar él a Ley, los filisteos salieron a su encuentro gritando. Y fíjense lo que sucede aquí. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Y halló una quijada de asno fresca aún, y extendiendo su mano la tomó y mató a 1000 hombres con ella. Sansón es un juez de Israel, pero si usted ha leído su historia, está lejos de ser ejemplar. Y esto que acabamos de leer, por magnífico que parece, es mucho menos ejemplar, porque él viene de haber hecho muchas provocaciones y ha metido en problemas a sus hermanos. Literalmente, él está ahorita en una especie de actuación de que va a ser entregado a los filisteos. Pero el Señor en su gracia y misericordia utiliza a este pecador y lo llena de poder del Espíritu para hacer su obra. Y si bien lo que yo quiero dejar muy en claro, no estoy diciéndole a usted, mire, sea como Sansón. Sansón terminó muy mal. Pero lo que sí le estoy diciendo es usted es como Sansón. Usted es un pecador que es usado por Dios por pura gracia, por su misericordia. Si usted no cree que esto era todavía más grave, pues es bien grave, porque déjeme informarle que según número 6, Sansón jamás debía estar ni cerca de un cadáver. Y uno dice, recórcholes, ¿y cómo es que este tipo es lleno del Espíritu, peca, tomando una quijada, es decir, un cadáver, y hace la obra de Dios y mata y pone a sus enemigos por estrado de sus pies?
Entonces, dos aspectos son visibles y quiero que usted tome nota. Primero, Sansón está totalmente descalificado como juez, así como usted está totalmente descalificado como miembro de la iglesia de Cristo. ¿Ya? Estamos, todos. Pero también muestra otro aspecto. La total dependencia de los escogidos de Dios, de su gracia y su misericordia para glorificar su nombre. De tal manera que Sansón, en un pecado explícito, glorifica a Dios. No es eso para que usted lo imite. No, no. Eso tuvo serias consecuencias y la enseñanza bíblica es no. Pero eso le debe mostrar a usted quién es y la razón por la cual usted tiene cabida en el pueblo de Dios que tiene la misión de Dios en el mundo y de participar del gobierno de la iglesia de Dios. Es la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento eso es enseñado de manera abundante. Ezequiel 36 del 24 al 28. Nos enseña la palabra de Dios en Ezequiel 36. Es un hermoso pasaje. Porque los tomaré de las naciones. Mi hermano, aquí estamos, de una nación gentil. Siempre lo repito, ¿verdad? Un continente que ni había sido descubierto. Y aquí estaba siendo profetizado, porque el Señor anuncia el final desde el principio. Los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces, dice, los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Mis hermanos, vemos acá el texto que es la base de Juan 3. El que es nacido del agua y del espíritu es el que es nacido de Dios. Esta obra de Dios de darnos un corazón de carne y quitarnos ese corazón de piedra es la obra de Dios hecha por medio del Espíritu Santo. Él nos da un nuevo corazón para que nosotros podamos creer en Cristo. Por ende, la obra de Dios en el mundo no puede ser hecha si no es por la obra del Espíritu. Joel 2, 28 al 32. Continuando con el Espíritu. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y temible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte Sión en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. ¿Cómo provee salvación el Señor? A través de Jesucristo, y lo hace a través de la obra y del derramamiento del Espíritu. Esto es algo, mi hermano, vital. No tenemos tiempo para estudiar este texto como quisiera que lo estudiásemos, pero esta es una profecía sobre la obra de Cristo encarnado en el mundo, que luego inauguraría el nuevo pacto en su sangre en medio de nosotros. Juan 14 del 15 al 26. Si ustedes me aman, inicia diciendo Jesús en Juan 14 del 15 al 26. Guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes. Se lo dice en este momento a sus discípulos, creyentes del antiguo pacto, que están viendo a Jesús mismo enfrente, y les dice, y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Es decir, en ese día conocerán lo que estamos estudiando justamente ahorita. Yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Quién es entonces el que nos va a enseñar todas las cosas? Es el Espíritu Santo. La iglesia depende del Espíritu Santo para su obra en el mundo. Si la iglesia no tiene el Espíritu Santo, la iglesia nunca tuvo el llamado del Padre. Así de sencillo. El llamado del Padre es hecho por medio del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Y esa es la realidad que vive la iglesia. Hechos 1 del 6 al 9. Dice la palabra de Dios. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel?
Jesús le contestó: no le corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Algunos piensan que acá Jesús no les estaba respondiendo. Pero Jesús responde, le dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo quiero que ustedes noten que la pregunta inicial de los discípulos estaba centrada en Israel. ¿Vas a restaurar el reino de Israel? Y Jesús termina diciéndoles: ustedes me van a ser testigos a toda la tierra. Porque la gran comisión es diferente ahora a la de Josué, es ahora a toda la tierra. El evangelio debe recorrer toda la tierra y el reino de Dios se va a esparcir un día, independientemente de cuál sea su postura de los tiempos del fin sobre el reino de Dios. Pero el reino de Dios, ya sea que usted es premilenialista, es amilenialista o es postmilenialista, se va a esparcir por toda la tierra un día. Y esa es la tierra prometida. Mi hermano, yo quiero que usted vea cómo lo que usted y yo tenemos ahora es algo que no deberíamos jamás ver de menos, ni mucho menos subutilizar. Nosotros hemos recibido al Espíritu Santo de Dios. Todo el que está en Cristo ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu le ha dado un nuevo corazón. Y no solamente eso, usted ha recibido poder. Por eso es que decíamos el jueves pasado que usted, como miembro de la iglesia, es responsable del gobierno de la iglesia. Porque aunque parecía que el texto central que habíamos leído no tenía ningún sentido a lo que estamos hablando, es totalmente lo que hemos hablado. Hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo. Y todos ustedes lo saben. Esta unción, mi hermano, del Santo no es una especie mística de derramamiento del Espíritu especial que es impartido sobre un ungido especial. No, la enseñanza bíblica que hemos estudiado es que esta unción es el derramamiento del Espíritu sobre Cristo y su pueblo, que lo proclama Rey en medio de él. Por ende, el aceite ha sido derramado de la cabeza al cuerpo. Eso es lo que sucede el día de Pentecostés. Cristo es exaltado, su pueblo recibe el Espíritu Santo y ahora Jesús es declarado en los cielos el ungido, el Mesías, el que se sentó en el trono de David, y usted y yo somos partícipes. Eso es lo que está diciendo Juan. Ustedes tienen la unción del Santo. Y cuando
En el Antiguo Testamento, Dios le decía a Israel, yo los he llamado para ser un pueblo santo. Estaba anunciando la realidad que hoy usted y yo vivimos. Por ende, usted y yo tenemos dos realidades posibles acá en la iglesia de Cristo. O somos anticristos, o negamos al Hijo y por ende negamos al Padre y no estamos en comunión con Dios, o tenemos la unción del Santo. Y esa unción, vamos a ver el próximo jueves, nos involucra, nos envuelve a todos nosotros dentro de una ordenación sacerdotal real y profética. Todos los hijos de Dios, mi hermano, y con esto termino, somos real sacerdocio. Somos linaje escogido. Somos un pueblo adquirido por Dios. Usted participa de todo el oficio de Cristo. Usted no puede estar exento de tal participación, porque si usted está fuera, Juan dice, ustedes son anticristos. La única fe verdadera en Cristo es aquella en la cual todos aquellos que creen en Él han participado de la unción del Santo. Porque si Cristo fue declarado el sumo sacerdote en los cielos, si Cristo Jesús fue declarado rey, y si Cristo Jesús nos es anunciado como el profeta definitivo por medio de cual nos habló Dios, nosotros debemos participar de todo ello con Él. Cristo tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos la unción del Santo. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte, o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.